Chiapas es uno de los 31 estados que conforman México. Sus zonas montañosas, el denso bosque tropical y los monumentos arqueológicos conjugan un ambiente ideal para el turismo. Sin embargo, hace años se ha convertido en una región en donde pende de un hilo la vida de sus pobladores y de quien se atreva a entrar. Frente a la presencia de agrupaciones criminales y a la inoperancia y corrupción de los gobiernos locales, han surgido grupos de autodefensa que, embanderándose en proteger su territorio y población, cada día que corre siembran más terror en Chiapas. En este nuevo video de Militarmente te vamos a contar cómo surgieron los principales grupos de autodefensa que azotan la región y cómo se convirtieron en lo que juraron destruir. Al sur de México y limitando con Guatemala se encuentra el estado de Chiapas. Al tener frontera con un país centroamericano, a través de los años se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas. Esto lo volvió territorio ideal para la proliferación de delincuentes narcos. Sin embargo, Chiapas no sufre solamente las violencias del crimen organizado, sino que sus habitantes lidian con la no intervención de las fuerzas de seguridad y la corrupción del poder político. Todo este contexto convirtió a este estado en un caldo de cultivo ideal para el nacimiento de grupos de autodefensa. En tan solo 3 meses, en el año 2021 se crearon 3 de estos grupos en Chiapas. En Panteló, el Machete. En una parte de la sierra, los hombres autodenominados los de la selva. Y por último, las Fuerzas Armadas de Simojovel. Todos tienen como supuesto objetivo acabar con las bandas de la delincuencia organizada y con los malos gobiernos en la zona selva y las montañas de Chiapas. Sin embargo, su accionar lejos está de conducir a aquellos pueblos a encontrar la paz. Estos levantamientos civiles no son una novedad para los ciudadanos mexicanos. Lamentablemente no son los primeros en la historia del país. Si bien Panteló tomó las armas en el año 2021, entre 2013 y 2014 lo hicieron 36 municipios de Michoacán, quienes se rebelaron contra organizaciones criminales sostenidas por la complicidad y la corrupción del Estado. Uno de los líderes más recordados es Hipólito Mora, quien a través de la autodefensa combatió al crimen organizado por varios años, pero fue asesinado en 2023 por el grupo narco Los Viagras. ¿Qué sucedió entonces en 2021 para que estos grupos nazcan en Chiapas? El grupo de autodefensa El Machete irrumpió en medio del apogeo de la militarización de México y del recrudecimiento de la violencia y la impunidad. Asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones son escenas de las que ya nadie se sorprende en Chiapas. La gota que rebalsó el vaso fue que días previos a la formación de El Machete, un grupo del crimen organizado conocido como Los Herrera, provocó una emboscada de madrugada en una región indígena en donde armas de gran potencia y explosivos fueron parte del atentado contra la comunidad. A raíz de este ataque hubo 12 víctimas fatales y al menos 3.000 personas de la comunidad se vieron obligadas a huir de sus hogares. Para saber quiénes son los Herrera, hay que remontarse a principios de los años 2000. Durante aquellos tiempos, Austreberto Herrera impuso su ley en Panteló. ¿De qué manera? Ejercía terror a la población sacando provecho de su cargo, ya que era el juez municipal en la ciudad desde el 2002. La comunidad vivía aterrorizada de ese hombre y del grupo delictivo que lleva su nombre, el cual, como todo cártel narco, resolvía sus conflictos con violencia y a los tiros. En el año 2019 quedó preso por homicidio calificado, pero eso no significó el fin del grupo criminal y familiar, ya que sus hijos, Daily y Rubén Estanislao, tomaron el poder y continuaron con su legado de terror contra las comunidades indígenas del estado. Tras vivir la impunidad de los Herrera, el grupo El Machete, cansado de que su comunidad sea rehén del crimen, se pronunció. Entramos no para atacar el pueblo, sino para expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes, el crimen organizado. Entramos por no queremos más muertes.
Luego anunciaron la toma de armas en contra de la corrupción política local, a la que acusaron de ser cómplice del narcotráfico y le adjudicaron 200 asesinatos en los últimos 20 años. Al final terminan el comunicado de manera contundente. Nuestra paciencia se acabó. Lo que es llamativo de todo esto es que repudian la violencia del crimen organizado. Sin embargo, despliegan un accionar muy similar al de estos grupos. Graban con advertencias que suenan a amenazas, tapan sus rostros y, lo más fuerte de todo, lucen armas de gran calibre. Así los habitantes del lugar quedan entre medio y a la suerte del accionar de las agrupaciones del crimen organizado, quienes hace décadas saquean sus territorios, o de los grupos de autodefensa que dicen protegerlos, pero utilizan el mismo modus operandi que los primeros. Mientras tanto, el gobierno local deja el paso libre para que aquellas zonas sean tierra de nadie. Frente a la ausencia de alguien que brinde una verdadera protección y garantice poder vivir en libertad, una semana después de la creación de El Machete, las comunidades indígenas del municipio de Panteló apoyaron a este grupo de autodefensa. En lo que pareció ser un acto de inauguración cuasi heroico, más de 150 civiles armados se presentaron oficialmente, anunciando que buscaban frenar el terror y los delitos que los grupos del crimen organizado cometen contra los pobladores. Es imposible no ver en el siguiente video cierto aire de campaña electoral, en donde un político promete un buen porvenir. Ya no queremos más sicarios, ya no queremos más narcotraficantes, porque Panteló no vive de narco, no vive de tal cosa, vive de su maíz, su frijol, su trabajo en el campo. Además, en aquella oportunidad aseguraron que la presidenta municipal de Panteló en ese momento, Delia Janet Velasco Flores, junto a su esposo Raquel Trujillo Morales, quien estaba en campaña para sucederla en el cargo, eran aliados de los grupos dedicados al narcotráfico y quienes siembran el terror en la población. Sus palabras parecieran ser justas, pero ¿imaginas vivir en una zona que quede entre medio de estos conflictos? La vida de aquellos pobladores queda librada al azar de civiles que toman las armas. Más allá de sus promesas en nombre de la protección de la comunidad, los conflictos no tardaron mucho en empezar a surgir. A pocos días de haberse anunciado su creación, estos saquearon y vandalizaron varias casas que, según ellos, pertenecían a grupos del crimen organizado. Anteriormente, integrantes de El Machete pidieron a las fuerzas de seguridad catear esas casas, pero ante la negativa tomaron la decisión de hacerlo por mano propia. Clara muestra que donde no hay orden ni ley, la suerte de la paz queda en manos de quienes tengan las armas. Es muy desolador ver cómo a plena luz del día, las fuerzas de seguridad solo se quedaron mirando mientras que el grupo de autodefensa atacaba casas del municipio con plena impunidad. Así rápidamente, como un virus que se esparce a la velocidad de la luz, quienes habían nacido en nombre de la protección de la población comenzaron a tomar represalias por mano propia. Muestra clara de que nadie está a salvo en aquella región. Además, no solo los civiles quedan entre el crimen organizado y estos grupos, sino que otras bandas comienzan a tomar partido y pronunciarse ante la situación. Tan solo meses después, en septiembre de 2021, surgió un nuevo grupo de autodefensa llamado La Gente de la Selva. A través de redes sociales comenzó a circular un video donde decenas de sujetos con los rostros cubiertos, armas largas y vestimentas militares se encuentran parados en un monte. Un hombre, obviamente con el rostro tapado, es quien lleva la voz de quienes están allí reunidos. Su objetivo estaba más que claro. Nosotros somos gente de la selva, gente de los montes y de los matorrales, y este comunicado es para hacerles saber que el grupo autodenominado Autodefensa El Machete no está solo. Nosotros, los de la selva, estamos para apoyarlo. Al igual que los primeros, su intención era confrontar al reciente alcalde electo de Panteló, Raquel Trujillo Morales, quien según ellos se encargaba de financiar al crimen organizado liderado por un tal Daily Herrera. El grupo del narcotráfico al cual hacían referencia era, por supuesto, los Herrera, quienes, como te contamos al inicio del video, habían llevado a cabo la emboscada que dio lugar a la creación de El Machete.
Según ambos grupos de autodefensa, los criminales estaban vinculados al Partido de la Revolución Democrática, fuerza política que tenía como principal figura al anteriormente nombrado Trujillo Morales. Según esta hipótesis, el político mantenía su poder en Panteló desde hace más de 20 años gracias a que los Herrera hacían su trabajo sucio. Por este motivo, la gente de la selva no dudó en mostrar su apoyo. Por eso nos hemos levantado también nosotros para apoyar al grupo Machete. Ánimo Machete, aquí estamos. Así que cualquier atentado en contra de aquel grupo Autodefensa El Machete, nosotros estamos para apoyar. Ánimo, no se rajen, aquí estamos con ustedes. ¡Fierro! A las pocas semanas de la creación de este grupo de autodefensa, increíblemente surgió uno nuevo llamado las Fuerzas Armadas de Simojovel. Al igual que las otras dos bandas, se dieron a conocer con un video que salió a la luz a través de las redes sociales. Con rostros cubiertos y con armas largas, se presentaron como una fuerza independiente y sin partido político. Allí, dirigiéndose al alcalde de Simojovel, Gilberto Martínez Andrade, exigían la expulsión del crimen organizado, mientras que amenazaban con tomar el control del municipio en caso de que no se cumplieran sus demandas relativas a la seguridad. De nuevo está presente la paradoja de actuar en nombre del bienestar de la comunidad, pero a través del uso de armas y la extorsión. A modo de listado, leyeron una a una sus demandas. No más desvíos de los recursos del pueblo, cero tolerancias a cantinas y ventas de drogas en las esquinas, y demás pedidos que puedes escuchar tú mismo en el siguiente video. Respeto a nuestros hermanos indígenas. No permitiremos sicarios narcotraficantes armados que intimidan al pueblo. Que la inseguridad pública sea para el pueblo, no para los delincuentes. Según sus integrantes, este grupo de autodefensa fue creado para enfrentar a bandas criminales que han asesinado a decenas de personas y beneficiado a ciertos alcaldes del Partido Verde en esta región de los Altos de Chiapas. Meses antes de la conformación del grupo, se supo que durante las elecciones municipales, hombres armados se robaron las casillas que no favorecían al candidato Gilberto Martínez Andrade, esposo de la entonces presidenta municipal Viridiana Hernández Sánchez. Sí, al igual que en Panteló, la sucesión de cargos fue entre un matrimonio. La situación política pende de un hilo, por lo que cualquiera que tome armas se convierta en juez y verdugo. Fue así que al final del video que anunciaba el nacimiento de las Fuerzas Armadas de Simojovel, advirtieron que si las promesas de campaña se incumplían, tomarían acciones en contra de Martínez Andrade. Estos tres grupos fueron los primeros que surgieron en Chiapas, pero estuvieron lejos de ser los últimos. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer más. Al principio eran anuncios de creación de los grupos que, aunque peligrosos, no parecían ser más que amenazas. Sin embargo, no lo fueron. Bastaron solo semanas para que el terror avance sobre el territorio. Uno de los hechos más recordados sucedió en 2021. Cerca de 200 hombres armados pertenecientes a El Machete irrumpieron en el municipio Panteló con la excusa de estar buscando a presuntos pistoleros. Excusándose en que las fuerzas de seguridad no hacían nada por capturar delincuentes, decidieron actuar bajo su propia ley. A su paso quemaron al menos 3 vehículos sin importarles quiénes estuvieran dentro. También incendiaron una docena de casas y hasta se dieron el lujo de vandalizar el ayuntamiento. Por último, para coronar su vil accionar, secuestraron a 21 civiles. Un hombre que se identificó como vocero de El Machete aseguró que hicieron esto porque ya les habían pedido a las autoridades que detengan a los delincuentes y no lo habían hecho. Durante la incursión del grupo de autodefensa, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se replegaron a las afueras del municipio y no intervinieron en los hechos. En el siguiente video podrás escuchar la declaración de El Machete luego de los destrozos. A muchos pensaron que nosotros entramos para aterrorizar a la gente, a maltratarlos, pero en realidad no es así. Estos hechos ocurridos es porque la gente se ha cansado de tanta humillación, de tantos asesinatos, de tanta violencia. Fue porque dejamos de soportar todas estas extorsiones por parte de los sicarios.
Respecto a las 21 personas secuestradas, una vez realizado el hecho, los hombres fueron golpeados, amarrados y exhibidos en una plaza pública, acusados de pertenecer al grupo criminal de los Herrera. Lamentablemente, al día de hoy no se sabe del paradero de estas víctimas. Su familia aún reclama su presencia y que las autoridades jamás los buscaron. Por otro lado, se conoció que desertores de El Machete confesaron que los secuestrados ya no estaban con vida y denunciaron que los integrantes del grupo de autodefensa mentían, generando falsas ilusiones en los familiares. Además de tomar rehenes a la población civil, se creen con la potestad de obligar a políticos elegidos por voto a que renuncien a sus cargos. Así fue el caso de Pedro Cortés López, el presidente del Consejo Municipal, a quien a punta de pistola obligaron a firmar su renuncia. Pero el sinsentido es aún mayor. ¿Sabes por qué lo forzaron a renunciar? Porque Cortés López se había atrevido a destituir a funcionarios de la tesorería municipal que no habían rendido las cuentas públicas. Los integrantes de El Machete tenían vínculos con aquellos empleados y no estaban de acuerdo con sus despidos, por lo que lo obligaron a abandonar su cargo. De nuevo, un grupo de autodefensa que se presentaba como salvador del pueblo, pero se comportaba al igual que cualquier grupo criminal. No faltó mucho tiempo para que buscaran otros enemigos. En 2022 libraron una guerra contra el grupo de delincuentes de San Cristóbal de las Casas llamados los Motonetos. Con su clásico modus operandi, llamaron a que las autoridades investiguen y detengan a los delincuentes, o si no, lo harían ellos mismos. Los motonetos o motopandilleros son grupos criminales de San Juan Chamula ligados a actividades delictivas como narcomenudeo y homicidios, que han sembrado el terror entre los habitantes de la zona. También funcionan como grupo de choque de agrupaciones políticas y particulares para generar conflictos o presionar al gobierno para que libere a algún detenido. En junio de 2022 llevaron a cabo un hecho que quedó en la memoria de los pobladores del lugar. Protagonizaron balaceras y narcobloqueos en San Cristóbal de las Casas. El enfrentamiento armado inició al interior de Mercado Norte, un establecimiento comercial que es conocido como punto de venta de automóviles robados, sustancias ilícitas y armamento. La situación causó terror no solo entre las personas que se encontraban realizando compras al interior del comercio, sino también entre quienes estaban en las inmediaciones. Como siempre, las víctimas son las mismas, civiles que intentan vivir su vida en paz. Vecinos pudieron grabar con sus celulares el momento de los ataques. Ya hubo como unas 200 detonaciones, creo, ¿sí es? No mames, están echando cohetes los dos. ¿Por qué no nos cerramos la puerta? Seguí en la entrada. Chingada madre. Así es como los habitantes de Chiapas no tienen un día sin que algún incidente ocurra, ya sea en manos de los grupos del crimen organizado o de quienes se autodenominan grupos de autodefensa. Más allá de los nombres que elijan, es imposible no establecer entre ambos demasiadas similitudes. El año 2023 no sería diferente para Chiapas, ya que surgió otro grupo de autodefensa llamado Ejército Civil del Pueblo Indígena, quienes, cansados de la impunidad, aseguraron hacerle frente a El Machete. De la misma forma que sus colegas, encapuchados y con armas de alto calibre, anunciaron a través de un video que tomaron el control de Panteló. En este caso, el mensaje estaba dirigido al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Fueron claros y directos. Hemos tomado el municipio de Panteló para poder expulsar al grupo delincuente de El Machete, ya que son muchos los abusos y asesinatos que han hecho. Sí, escuchaste bien, nació un nuevo grupo de autodefensa para defender al pueblo de otro grupo de autodefensa. Luego de presentarse, los miembros de este ejército civil salieron a la calle y desfilaron con sus armas de fuego para infundir el terror. Estamos cansados de ser extorsionados. No queremos más agresiones en contra nuestra. No queremos ningún tipo de violencia.
Además, 3 meses antes de este hecho, en abril de 2023, fue compartido un video similar en el que un gran número de individuos armados emitieron un mensaje desde San Cristóbal, en donde se dirigían a los grupos generadores de violencia. Este mensaje va dirigido para todos aquellos que quieran entrar a San Cristóbal a destruir la paz y querer formar alguna plaza. Les decimos que San Cristóbal, Chamula y Betania son libres, son autónomos y no queremos ningún cártel porque nosotros no somos ningún cártel. Bastante tenemos con los pinches motonetos. Con las mismas promesas, al igual que el resto de los grupos, aseguraban que se encargarían de cuidar y velar por la paz de la región. Después de conocer la existencia de todas estas bandas, si algo queda claro es que al narcotráfico difícilmente se lo combata con grupos de autodefensa que tienen el mismo modus operandi que el crimen organizado. Uso de armas, tapamiento de rostros, secuestros y extorsiones siguen estando presentes en el estado de Chiapas. Una vez más, quienes pierden son los inocentes que solo intentan vivir en paz en su tierra. Así llegamos al cierre de este video. Si quieres conocer más sobre enfrentamientos entre cárteles, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en un próximo video de Militarmente.